Oficialmente hoy empieza la Navidad, época de vacaciones, frío y el auténtico mantita y peli. Por eso, y para celebrarlo, hoy te traigo 100 curiosidades de películas navideñas para que puedas hacerte el listo con tu familia y amigos durante estas fiestas. Así que prepárate, porque comenzamos. La primera película navideña de la que se tiene constancia es Santa Claus, dirigida por George Albert Smith en 1898, hace casi 130 años. La película nos muestra a Santa Claus dejándoles regalos a unos niños y apenas dura minuto y medio, pero fue pionera en utilizar efectos especiales como la doble exposición para mostrar a Santa Claus. Si hay una saga navideña de películas por excelencia, esa es Solo en Casa. Esta serie de películas fue dirigida por Chris Columbus, quien parece tener una especie de fetiche con el contenido navideño, porque aparte de Solo en Casa 1 y 2, ha participado ya sea como director, guionista o productor en múltiples películas navideñas como Gremlins, The Christmas Chronicles, Un padre en apuros o Harry Potter, que si me preguntan, es una saga que entra muy rica en navidades. La casa de los McAllister existe de verdad. Era una casa real situada en Winnetka, Illinois, que a día de hoy sigue siendo una vivienda privada y luce así. Pero eso es solo en cuanto al exterior, porque el interior de la casa se construyó dentro del gimnasio y la piscina de un instituto, el New Trier High School, lo que les permitió rodar con mayor libertad técnica. La película de gángster, Angels with Filthy Souls, o Ángeles con almas sucias en español, que Kevin le pone al repartidor de pizza y a los ladrones, no existe. Fue creada exclusivamente para Solo en Casa y rodada como si fuera un clásico antiguo. En Solo en Casa 2, volvieron a repetir el gag, creando Angels with Even Filthier Souls, Ángeles con almas aún más sucias, haciendo así la secuela de la secuela. Y ya que estamos con películas dentro de películas, la familia de Kevin está viendo qué bello es vivir en el Hotel de París, otro clásico navideño. La escena en la que Kevin casi es atropellado se rodó al revés. Para evitar riesgos innecesarios, el coche se alejaba realmente del niño, y la toma se invirtió en el montaje. En esta escena, Joe Pesci mordió de verdad a Macaulay Culkin. Esto lo confirmó su compañero Daniel Stern en una entrevista. Lo que también dijo es que pensaba que la escena de la tarántula sería con atrezo, pero que se sorprendió mucho cuando se dio cuenta de que sería con una araña de verdad. Le prometieron que no le mordería y tuvo que tenerla un buen rato en la cara para que el animal se familiarizara con él. Por cierto, el grito que da es falso. El actor no gritó de verdad para no asustar al animal y este fue añadido después en postproducción. ¿Qué? ¿Cómo va eso? Un médico confirmó que las trampas de Kevin serían letales en la vida real, señalando que estas trampas provocarían lesiones graves o incluso la muerte, y que sería imposible seguir como si nada después de caer en ellas. La película costó solo 18 millones y recaudó 476, convirtiéndose durante años en la comedia más taquillera de la historia. De esos 18 millones, Macaulay Culkin cobró alrededor de $100.000, lo que es una auténtica porquería viendo todo lo que generó. Estoy comiendo porquetas. Pero esto nos sirve para enlazar con las curiosidades de la segunda, porque en Solo en Casa 2 su salario subió a 4,5 millones, convirtiéndose en el niño actor mejor pagado hasta el momento. La grabadora que usa Kevin era un Talkboy, y tampoco existía realmente, sino que fue creada como un prop dentro del metraje. Tras ver el éxito, fue fabricado por Tiger Electronics y se convirtió en uno de los juguetes más deseados de la Navidad de 1992. Y ya que hablamos de juguetes, la juguetería Duncan no existía. Estaba inspirada en una tienda real y mítica de Nueva York. Y el nombre Duncan se eligió en honor a uno de los productores de la película, Duncan Henderson, como guiño interno del equipo. El hotel en el que se aloja Kevin es el Hotel Plaza, uno de los más exclusivos de la ciudad de Nueva York. En las fechas en las que se hospeda, la habitación más barata no baja de los $2.000 la noche, habiendo opciones más caras por $7.000 y $10.000 que incluye mayordomo privado y hasta un piano de cola, por si te apetece tocarlo un rato. Por ese entonces, el dueño del hotel era Donald Trump, y la condición que puso para dejarles grabar la película era aparecer en ella. De ahí que el actual presidente de los Estados Unidos haga un cameo en la recepción del hotel. Tim Curry, el actor que hace de botones, interpretó al payaso Pennywise en la primera película de It, lo que hace que sea un poco irónico verlo asustarse de un payaso hinchable. El final con la mujer de las palomas cumple la misma función narrativa que el vecino anciano de la primera película. Fue una decisión consciente del guión, ya que no querían que esta película fueran solo golpes y comedia, querían que ambas historias tuvieran algo de trama sobre soledad, redención y reconciliación durante la Navidad, haciendo más emotivo el final de las películas. Y así cerramos el primer bloque de Solo en Casa, y de un niño nos vamos a otro, aunque de este no sabemos el nombre. El niño protagonista de Polar Express no tiene nombre para que cualquier espectador pueda proyectarse en él, ni en la película ni en el libro. Porque sí, Polar Express fue un libro ilustrado por Chris Van Allsburg en 1985. quien 4 años antes había escrito y dibujado la historia de Jumanji. Muchos de los planos de la película replican encuadres casi exactos de las ilustraciones originales. Quien no aparece en el libro y sí en la película es el personaje del vagabundo que vive en lo alto del tren. Fue creado solo para la película como un personaje simbólico que representa la duda y la fe. Este personaje fue interpretado por Tom Hanks, quien no solo le dio voz y movimiento corporal al vagabundo, sino también a 4 personajes más: la marioneta de Scrooge, al revisor del tren, a Papá Noel e incluso al niño principal. Estoy cansado, jefe.
aunque de este último se repartió el trabajo de movimiento con Josh Hutcherson, Pita, el de los Juegos del Hambre, y la voz se la puso el actor Daryl Sabara. Y ya que hablamos de movimiento corporal, Polar Express fue pionera en usar captura de movimiento, siendo la primera en usarla durante todo su metraje, algo muy poco común en 2004. Los actores actuaban en un espacio casi sin decorados, no había ni tren ni nieve e iban vestidos con trajes de sensores que guardaban información sobre su movimiento. El tren estaba basado en la locomotora real Permarket modelo 1225. Esto puede verse en el código de los billetes, también es la fecha del día de Navidad, 25 del 12. Y para acabar, había una canción que cantaban los maquinistas del tren, pero que no incluyeron en el metraje final, porque siempre que intentaban ponerla en la película, cortaba y empeoraba el ritmo de la historia. Y seguimos con otro clásico basado en un libro, El Grinch. La película es una adaptación de la obra de Theodore Seuss, a quien quizás también conozcas por crear otros personajes como Lorax, Horton o el gato en el sombrero, que también han tenido sus propias películas. Pero esta no fue la primera película del Grinch. En 1966 se estrenó la versión animada y recrearon muchas de las escenas de esta película en la interpretada por Jim Carrey, como la escena en la que está fabricando el traje de Santa Claus, y que por cierto es la película que está viendo Kevin en Solo en Casa 1. Esta película ganó el Oscar a Mejor Maquillaje en la edición 73 de los premios de la Academia, y no es de extrañar. El rodaje tenía a 90 maquilladores contratados que trabajan a la vez para maquillar a todos los personajes. El traje del Grinch se fabricó con pelo de yak real, tratado y teñido para lograr el color exacto y el movimiento orgánico del personaje. Jim Carrey pasaba entre 3 y 6 horas en maquillaje cada vez que se tenía que poner el traje del Grinch. Contrataron a un experto en tortura de la CIA para que le ayudara con técnicas de aguante y pudiera soportar mejor ese proceso. El director, Ron Howard, Hola, soy Ron Howard. ¿Ron Howard? Dirigió un día disfrazado como compensación a Jim Carrey. Lo que no era maquillaje ni efectos especiales era la sonrisa que ponía el Grinch. Una de las habilidades ocultas de Jim Carrey era ser capaz de doblar los labios de esa manera. Y yéndonos a curiosidades dentro de la película, esta escena en la que colocan las bombillas a la casa con un cañón era real, pero en vez de lanzarlas lo que de verdad hacía era estirarlas, y en postproducción pusieron el clip en reversa, dando como resultado este increíble efecto. Lo que es increíble fue esta escena, porque se supone que Jim Carrey tenía que tirar todo lo de la mesa al estirar del mantel, pero el actor simplemente lo clavó y tuvo que improvisar el volver y tirar los objetos manualmente como estaba previsto. Esta portada de periódico del Grinch es una parodia a esta otra portada real sobre la película de Bigfoot de Patterson Gimlin. Otra película menos legendaria pero igual de navideña es Elf. Esta película también estaba pensada para ser interpretada por Jim Carrey, pero el actor no pudo hacer el papel por estar metido en otros proyectos, y este acabó recayendo en Will Ferrell. Las escenas en las calles de Nueva York se rodaron sin avisar a la gente, para capturar reacciones reales al ver a Buddy el elfo caminando por la ciudad, muy parecido a lo que se hizo después con la película Borat. Incluso la escena en la que Will Ferrell cruza por mitad de la calle molestando a los taxis. Se registraron varios accidentes y molestias en el tráfico por culpa del rodaje. Aparte de molestar, lo que también hizo fue ponerse hasta el culo de azúcar y dulces. El actor confesó que todo lo que comió en el desayuno de espaguetis con chocolate y dulces era real, y acabó teniendo náuseas durante el rodaje. Para que Buddy pareciera gigante en el Polo Norte no se usó CGI, sino perspectiva forzada, la misma técnica que utilizaron en El Señor de los Anillos. En un inicio, los grandes almacenes que iban a aparecer en la película eran los de la cadena Macy's, pero estos pidieron eliminar la escena donde Buddy revela que el Santa Claus de la tienda es un fraude, y el director se negó. Al no poder usar Macy's, se eligieron los grandes almacenes Gimbels, como guiño a la película clásica Milagro en la calle 34, donde ambas tiendas eran rivales. Y aunque Gimbels había cerrado años antes del estreno de Elf, la producción no tuvo problemas en resucitar a la marca. El director fue Jon Favreau, y hace un cameo en la película como el médico que les hace la prueba de paternidad a Buddy y su padre. Quizás también te suene en su faceta como actor, siendo entre otros Happy, el ayudante de Tony Stark. Will Ferrell rechazó una oferta de $29 millones para protagonizar Elf 2, argumentando que el guión no era bueno y que simplemente reciclaba la premisa de la primera película. El ya fallecido James Caan, quien hacía del padre de Buddy, confesó en una entrevista que existía una fuerte tensión personal entre Ferrell y Favreau durante el rodaje de la cinta original, y de una película sin secuela nos vamos a otra que sí que la tuvo, Gremlins, de la que además se está preparando una tercera entrega de la saga en Netflix prevista para 2027. Gremlins fue una de las películas por las que se creó la categoría PG-13 en el cine, y significa que el contenido es apto para niños de 13 años en adelante, pero se advierte a los padres de que el material podría ser inapropiado para menores de esa edad. Esta película fue producida por Steven Spielberg, quien 2 años antes había estrenado E.T. el extraterrestre y se encargó de hacerle un guiño dentro de esta película. ¡Vete de casa! Teléfono mi casa. La palabra mogwai, con la que se refiere en anciano chino de la tienda Gizmo, proviene del cantonés y significa demonio o espíritu maligno. En un principio, Gizmo iba a convertirse también en un gremlin malvado, pero Spielberg insistió en que siguiera siendo la excepción buena y adorable. Aunque vimos mucha nieve durante la película, esta se rodó en pleno verano en Los Ángeles y la nieve del suelo no era más que arena pintada de blanco. Algo parecido pasaba en la película de Jack Frost, donde la mayor parte de la película se grabó en un gran estudio interior con nieve falsa. Los gremlins eran animatrónicos, es decir, figuras robóticas que imitan seres vivos y que son controladas por mecanismos
mecanismos para simular movimientos y sonidos. Y es que a Spielberg siempre le ha encantado utilizar este tipo de herramientas en sus películas, como se vio antes en Tiburón o años más tarde en Parque Jurásico. Estos animatrónicos eran controlados por hasta 8 operarios a la vez, quienes estaban fuera de plano y lo hacían a través de unos mandos conectados al muñeco con cables larguísimos. Y para controlar las expresiones de Gizmo, tenían diferentes rostros que intercambiaban según la emoción del momento. Entre los actores podemos ver a un jovencísimo Jonathan Banks, quien muchos conoceríamos más tarde por su papel de Mike en Breaking Bad y Better Call Saul, y quien curiosamente también hace de policía. Seguimos con Charlie y la fábrica de chocolate, de Tim Burton. Johnny Depp se inspiró en presentadores de televisión antiguos de programas infantiles para hacer este papel y evitó inspirarse en Gene Wilder, quien había sido Willy Wonka en la película de 1971, y quien, por cierto, quizás te suene por este meme. Gene Wilder fue muy crítico con esta película, llegando a decir que era un insulto al cuento original de Roald Dahl y que prefería 1000 veces más la suya. Claro, que iba a decir. Otro que fue muy crítico con esta película y que es bastante random es el Ayabut, el mismísimo Frodo, a quien le preguntaron en una entrevista qué película eliminaría de la faz de la Tierra, y eligió Charlie y la fábrica de chocolate de Tim Burton. Y es que el director se tomó alguna licencia creativa, como el pasado de Willy Wonka con su padre dentista, el cual no existía en el libro original y fue creado por Burton para explicar el comportamiento retraído del dueño de la fábrica. Al inicio de la película vemos cómo los billetes se introducen en la parte trasera de la tableta. Sin embargo, cuando Charlie abre la suya, lo encuentra en la parte delantera. Los Oompa Loompas fueron interpretados por una única persona, Deep Roy, quien fue grabado decenas de veces y multiplicado digitalmente para crear al grupo. La mayor parte de la película se rodó en los estudios Pinewood en Reino Unido, que son los mismos estudios donde se han rodado muchas de las películas de Star Wars. La mayoría de los escenarios se construyeron realmente para que los niños pudieran experimentar sensaciones reales y meterse mejor en el papel, incluido el famoso río de chocolate. El río fue creado a partir de una mezcla especial de agua con colorantes y espesantes que consiguieran darle esa textura cremosa similar a la del chocolate líquido. En total, se usaron casi 1 millón de litros de esta sustancia para todo el rodaje. Y por cierto, la marca de chocolate Nestlé ofreció más de 1000 tabletas para crear las chocolatinas Wonka. Lo que también era real son las ardillas que atacan a la niña Veruca. La producción entrenó a varias ardillas reales para esta escena y utilizaron muñecos hiperrealistas de ellas mismas para otros planos más complejos. Pero tranquilos, que no se la jugaron a que la menor de edad hiciera esta escena. Lo hizo una doble de acción a la que le pusieron una prótesis hiperrealista del rostro de la niña. La película esconde varias referencias a otras películas de Tim Burton, como una sala que solo aparece durante muy pocos fotogramas llamada Beetlejuicing, que hace referencia a la película Beetlejuice, o como por ejemplo la fábrica donde trabaja el padre de Charlie haciendo pasta de dientes Smilex, que es el mismo nombre que recibía el gas venenoso del Joker en la película de Batman de 1989. Otra referencia podría ser esta, en la que Johnny Depp sostiene unas tijeras y que nos hace recordar su actuación como Eduardo Manos Tijeras, nuestra próxima película. En la famosa escena donde Eduardo hace una escultura de hielo, se utilizaron virutas de hielo rallado reales, y el resto de nieve que vemos en la película se hizo con papel triturado y espuma. El vestuario de Eduardo pesaba más de 10 kilos, el traje de cuero, hebillas y tijeras era muy pesado e incómodo, lo que limitaba mucho el movimiento de Johnny Depp y reforzaba la torpeza natural del personaje. El barrio de colores existe de verdad, y no era solo un decorado. Se rodó en Lutz, Florida, y las viviendas fueron repintadas expresamente para la película. Las esculturas del jardín que hacía Eduardo tienen un nombre real, topiaria, que es el arte de dar formas artísticas a las plantas mediante el recorte con tijeras de podar. En la película no eran arbustos reales, sino armazones huecos con un esqueleto de hierros que rellenaban con plantas sintéticas. Vincent Price, el inventor y padre de Eduardo, era uno de los ídolos de la infancia de Tim Burton y estaba gravemente enfermo durante el rodaje. Este fue su último papel en el cine y Tim Burton siempre lo ha descrito como uno de los rodajes más emotivos de toda su carrera. Siguiendo con más trabajos de Tim Burton, pasamos ahora a Pesadilla antes de Navidad. Aunque esto tiene algo de trampa, porque aunque muchos la conocemos y se anunció como una película de Tim Burton, el director realmente fue Henry Selick, y Burton participó como creador del concepto, productor y diseñador visual. El equipo de stop motion utilizó más de 400 cabezas para animar al personaje de Jack, una para casi cada letra del abecedario y decenas para expresar cada emoción. Pero con Sally era distinto, porque, como también había que animarle el pelo, no podían cambiarle toda la cabeza. En su lugar, usaban máscaras faciales intercambiables sobre la misma base. Y es que esta película no solo fue una obra de arte, sino toda una obra de ingeniería. Crearon más de 200 escenarios y 180 marionetas de personajes, tomando cerca de 110.000 fotos para hacer toda la película, que si las apiláramos, harían una torre de casi 20 metros de alto, lo que equivaldría aproximadamente a un edificio de 6 plantas. Vemos que en muchas películas de Tim Burton siempre aparece un perro, ya sea en forma de esqueleto, zombie o fantasma.
Esto se debe a que el director perdió a su mascota Pepe cuando era muy joven y por eso casi siempre incluye un perro en sus películas como homenaje. Esta escena en la que Jack sostiene un cráneo es una referencia a esta famosa escena de Hamlet, escrita por William Shakespeare y que seguro que has visto en otras series y películas. Pesadilla antes de Navidad iba a tener un final distinto al más puro estilo Scooby-Doo, y es que se planteó la idea de que Oogie Boogie fuera el profesor Finkelstein disfrazado tras una máscara. Y terminamos con Harry Potter y la piedra filosofal, y aunque la película no gira en torno a la Navidad como tal, el director Chris Columbus insistió en que las escenas navideñas transmitieran calidez, magia y sensación de hogar, marcando el tono emocional que definiría toda la saga. Las gafas de Harry no tenían graduación, Daniel Radcliffe no las necesitaba y llevar lentes reales durante 8 películas lo habría dejado ciego perdido. El sombrero seleccionador se creó combinando varias técnicas. En algunos planos era un sombrero real que los niños se colocaban, y en otros se utilizó un soporte con sensores para los momentos en los que debía moverse y hablar, al que después se le añadieron retoques digitales. Y lo que no eran efectos especiales eran las velas del gran comedor. Se colgaron decenas de velas reales del techo del set. Además, los niños no habían visto el decorado antes, por lo que su reacción al entrar por primera vez fue totalmente genuina. Y aunque de esta película podría decirte muchas más curiosidades, con esta última llegamos a las 100. Como agradecimiento por llegar hasta aquí, te daré una extra. Y es que si el día de Nochebuena, 24 de diciembre, te pusieras esta película a las 10:33 de la noche, Ron y Harry se felicitarán la Navidad justo a las 12 de la noche, que es cuando inicia esta fiesta oficialmente. ¡Feliz Navidad, Harry! ¡Feliz Navidad, Ron! Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Comenta si te sabes alguna otra curiosidad y deja un corazoncito para compartir conmigo el verdadero espíritu navideño. Ambas cosas se agradecerán muchísimo. Un abrazo y feliz Navidad.